Primera parte. Autobiografía. Capítulo 1. Su infancia, sus dones extraordinarios. Introducción. Conforme al plan que ha sido concebida esta obra, publicamos las palabras de la venerable sierva de Dios, Ana Catalina Emmerich, copiadas principalmente por Clemente Brentano. El ordenamiento de las visiones generales por asuntos es nuevo en la edición, no habiendo sido realizada antes en ediciones extranjeras. La introducción de cada capítulo y las frases intercaladas en el texto, destinadas a aclarar circunstancias oscuras o pasajes inconclusos, van en letras cursivas. Las notas al pie de páginas constituyen asimismo complementos para mayor ilustración. Comenzamos por la declaración hecha por Ana Catalina, al revelar las razones por las cuales el Señor le concede estas visiones. Le son dadas para consignar, publicadas a fin de que se descubran muchas cosas ignoradas, para mayor gloria de Dios y edificación de los fieles. Ana Catalina cuenta su bautismo celebrado el mismo día de su nacimiento, por gracia especial coincidente de la Natividad de la Virgen Santísima. Relata diversos cuadros de su infancia, con sencillez y lucidez encantadoras. Todo lo veía y hacía, como se le manifiesta el don de las visiones extáticas, los casos de bilocación y otras gracias extraordinarias recibidas de modo sobrenatural. 1. El Señor le manda comunicar sus visiones. El 1 de enero de 1821, dijo la venerable sierva de Dios, Sor Ana Catalina Emmerich: ayer he pedido fervorosamente a Dios que dejase de concederme estas visiones, para verme libre de responsabilidad de referirlas. Pero el Señor no quiso escucharme, antes bien, he entendido, igual que otras veces, que debo referir todo lo que veo. Aunque se burlen de mí y no comprenda yo ahora el provecho que resulte de esto. También he sabido que nadie ha visto nunca estas cosas en el grado y medida en que yo las veo, y he entendido que no son cosas mías, sino de la Iglesia. Yo te doy esta visión, me dijo el Señor, no para ti, sino para que sea consignada. Debes pues comunicarla. Ahora no es tiempo de obrar maravillas exteriores. Te doy estas visiones y te las he dado siempre, para mostrar que estoy con mi Iglesia hasta la consumación de los siglos. Pero las visiones por sí solas a nadie hacen bienaventurado. Has de ejercitar pues la caridad, la paciencia y todas las virtudes. Las admirables visiones sobre el Antiguo Testamento y las numerables visiones sobre la vida de los santos me fueron comunicadas por la voluntad de Dios, no para mi instrucción, sino para que las publicara e hiciera conocer tantas cosas escondidas e ignoradas. Muchas veces me fue inculcado este mandato. Hace mucho que yo hube de haber muerto. He conocido en una visión hace tiempo que yo hubiera muerto, si no fuera porque debía hacer cosas por medio del peregrino. Él debe escribirlo todo. A mí me corresponde únicamente comunicar sus visiones. Cuando el peregrino lo haya ordenado todo y todo esté terminado, morirá él también. 2. Habla del carácter de sus propias visiones. He visto infinitas cosas que no pueden expresar con palabras. ¿Y quién puede expresar con palabras cosas que se ven? No con los ojos, sino de otro modo. Yo no veo las cosas con los ojos, sino más bien me parece que las viese con el corazón, aquí en medio del pecho. Esto me ocasiona también en este lugar, como una efusión de sudor. Veo al mismo tiempo con los ojos los objetos y las personas que me rodean, pero no atiendo en ellas. No sé lo que son ni lo que sienten. También ahora, mientras hablo, soy vidente. Desde hace algunos días estoy continuamente entre una visión sensible y otra sobrenatural. Tengo que hacerme mucha violencia porque en medio de la conversación con otros veo delante de mí al mismo tiempo toda cosa y clase de imágenes. Oigo mi propia palabra y la de los demás, como si viniese ronca y tosca de un recipiente vacío. Me encuentro además como embriagada y a punto de caer. Mis palabras de respuesta a las personas que me hablan salen tranquilas de mis labios y a veces más vivaces que de costumbre, sin que yo sepa después lo que he hablado momentos antes. No obstante, hablo ordenadamente y con pleno sentido. Siento una gran pena al verme en este doble estado. Con los ojos veo cuanto me rodea de un modo incierto y velado, como vería uno las cosas cuando está por dormirse y empezar a soñar.
La segunda facultad de ver lo sobrenatural me quiere arrebatar con fuerza y es mucho más luminosa y clara que la vista natural de los ojos. No obra de esta manera de por medio de los ojos corporales. Estoy durante todo el día entre volar lejano y el ver. A veces veo al peregrino y a veces no lo veo. Esto me pasa continuamente. ¿No siente cómo canta ahora? Me parece encontrarme sobre una amena pradera y como si los árboles se entrelacen y formasen arco. Siento cantar con tan maravillosa dulzura como si procediese de suaves voces de niños. Lo próximo y el contorno de las cosas me parecen como un sueño. Todo lo veo turbio, impenetrable y desconectado, semejante a un sueño confuso, a través del cual veo un mundo luminoso, sucesivamente comprensible, y hasta su íntimo origen de concatenación, con todas sus manifestaciones inteligibles. Es el seno de esta vista, cuando hay de bueno y de santo deleita más profundamente, porque se reconoce su derivación de Dios y su retorno a Dios. En cambio, cuanto hay de malo y de impío perturba profundamente, porque se reconoce el camino que trae desde el diablo y lleva a él siempre contrario a Dios y a su criatura. La vida en este mundo sobrenatural, donde no existe impedimento alguno, ni tiempo ni espacio, ni cuerpo ni secretos, donde todo habla y resplandece, es tan perfecta y libre que en su comparación, la ciega, torcida, balbuciente, vida real y actual parece un sueño vacío. Durante esas vigilias veo siempre resplandecientes las reliquias que tengo conmigo, y a veces veo como escuadrones de pequeñas y lejanas figuras humanas en medio de nubecillas que están sobre mí, en dirección de las reliquias. Cuando me recojo en mí misma, aquellas imágenes se aproximan nuevamente a las pequeñas arcas y relicarios donde reposan los huesos luminosos. He tenido una bellísima enseñanza de cómo la vista, por medio de los ojos, no es verdadera vista, sino que hay otra mirada interna. Esta última es muy clara y luminosa. Cuando debo permanecer mucho tiempo privada de la comunión cotidiana y no me puedo rezar con ardor y decaigo en el recogimiento de la piedad, entonces una nube espesa se extiende sobre mi clara vista interna. Entonces olvido cosas importantes, avisos o exhortaciones, y veo y experimento la opresión aniquilante del externo y falso modo de que son las cosas. Tengo un hambre del Santísimo Sacramento, que me roe y me atormenta, y muchas veces me miro hacia una iglesia. El corazón parece que me quisiera salir del pecho y volar hacia el Salvador. 3. Ve su don de visión en forma de rostro. Cuando vi que nació tanto mal humor según el orden de mi guía celestial, no di consentimiento para ser trasladada a otra habitación. Supliqué al Señor se dignase dirigirme. Había surgido mucho descontento. Sin embargo, yo veía tantos cuadros e imágenes santas y no podía por lo demás hacer cosa alguna. Después de esta oración me tranquilicé y vi como un rostro que se aproximaba a mí y penetraba en mi pecho. Pareció como mí un centro que se deshiciera. Me pareció que mi alma, al unificarse con aquel rostro, se retrajese en sí misma y se hiciera siempre más pequeña, mientras mi cuerpo me aparecía como un ser grosero y pesado, grande como una casa. El rostro, que me pareció triple, era infinitamente rico y multiforme, y no obstante era único y uno. Se dilataba en sus rayos y en sus miradas en todos los coros, separados de los ángeles y de los santos. Recibí consolación y gozo y pensé, ¿podría esto provenir del espíritu maligno? Mientras así pensaba, todas estas imágenes claras y distintas me atravesaron otra vez el alma, como una serie de luminecillas que estaban fuera de mí, a mi lado, en un círculo luminoso. Sentí entonces de nuevo haber crecido, y mi cuerpo no me parecía ya tan grosero ni macizo. Entonces había fuera de mí y en torno mío como un mundo en el cual yo podía mirar por dentro, una abertura luminosa, y se me acercó una virgen que me explicó ese mundo de luz y me dijo que mirase unas veces el punto y otras veces el otro. Añadió que pertenecía a la viña de aquel santo obispo en la cual yo debía por entonces trabajar. 4. Ve otro mundo de impiedad. 11 de agosto de 1821.
He visto también a mi izquierda un segundo mundo, lleno de deformes y torcidas figuras, de cuadros de perversidad, de calumnias, de sarcasmo y de burla. Todo este mundo avanzaba como un enjambre, cuya punta se dirigía a mí. De todo el círculo que avanzaba, no pude reconocer nada de bueno ni recibirlo, puesto que lo justo y lo bueno se hallaba solo en el círculo puro y luminoso que estaba a mi derecha. Entre estos dos círculos, yo, pobre y abandonada, estaba suspendida de un brazo, como entre cielo y tierra, y permanecí mucho tiempo entre graves dolores. A pesar de ello, no perdí la paciencia. Al fin, saliendo de aquel círculo luminoso, se aproximó nuevamente Santa Susana, el día de la Santa, y juntamente con Liborio, en cuya villa yo debía trabajar. Me pareció que libraban y fui llevada de nuevo a la viña, que había puesto silvestre llena de pujantes y superfluas ramas y hojas. Tuve que limpiar aquellas vides de ramas silvestres y demasiadas hojas para que el sol pudiese calentar los brotes. Con gran trabajo recompuse y cerré una abertura del parral. Eché las hojas juntamente en los racimos, podridos en un montón. Otros manchados los tuve que limpiar con un pañito, y como no tenía a la mano otra cosa, tomé mi pañuelo en la de la cabeza. Por todo esto me sentí tan cansada, que a la mañana me encontré en mi lecho, llena de dolores, como si hubiese sido destrozada en una rueda. No sentía en mí hueso alguno sano. Los brazos todavía me duelen. Visiones de su bautismo, 8 de septiembre de 1821. Hoy, día de mi aniversario, he visto en éxtasis mi nacimiento y mi bautismo. Estaba yo presente con un sentimiento singular. Me sentía como un niño recién nacido en los brazos de las mujeres que me llevaban a Coesfeld para ser bautizada. Me causaba vergüenza verme tan pequeña y tan necesitada de ayuda, a pesar de ser ya vieja, pues todo lo que sentí entonces, como niña recién nacida, lo veía y lo conocía de nuevo a esta hora, mezclado por las impresiones presentes. Entonces yo era débil y no podía valerme. Las 3 mujeres ancianas que me llevaban a la iglesia me eran antipáticas, y también la partera, pero mi madre no. Yo tomaba su pecho, veía todo lo que me rodeaba, pero mi madre no. La antigua granja donde vivíamos y todo lo que me rodeaba. Ahí estaba, tal como después no lo he vuelto a ver, porque muchas cosas han cambiado. Veía con claridad el camino que conduce desde nuestra cabaña de Flanges hasta la parroquia de Santiago de Coesfeld, y sentía y conocía qué pasaba a mi alrededor. Vi todas las santas ceremonias de mi bautismo, y mis ojos y mi corazón se abrieron de un modo maravilloso. Vi cuando fui bautizada. Estaban ahí presentes el ángel de mi guarda y mis santas patronas, Santa Ana y Santa Catalina. Vi a la Madre de Dios con el niño Jesús, y fui desposada con él mediante la entrega de un anillo. Entendí de todas las cosas santas y benditas, y todo lo que se me refiere a la iglesia, tan claramente como después no he vuelto a entenderlo. Veía imágenes admirables de la iglesia, sentí la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento. Vi brillar en la iglesia los huesos de los santos que resplandecían sobre ellos. Vi a todos mis predecesores. Hasta el primero de ellos fue bautizado y conocí, en una larga serie de símbolos, todos los peligros de mi vida futura. En medio de todo esto sentía la impresión singular que me causaban mis padrinos y parientes que estaban ahí, y las 3 mujeres que me eran siempre antipáticas. Vi a mis antepasados en una serie de imágenes que extendía por muchas comarcas, hasta el primero, que fue bautizado en el siglo VII o VIII, y que edificó una iglesia. Entre ellos había varias monjas, de las 2 fueron estigmatizadas, pero no conocidas, y un solitario que había sido hombre importante, había tenido hijos y finalmente se había retirado en un mundo y vivido santamente. Cuando al volver a casa desde la iglesia pasé por el cementerio, experimenté un vivo sentimiento del estado de las almas, cuyos cuerpos reposan ahí, esperando la resurrección. Entre ellos observé con respeto algunos cuerpos que brillaban y resplandecían magníficamente. 6. El Señor le muestra las bellezas creadas. Siendo todavía niña, estaba yo una noche arrodillada en la nieve del campo, y le decía al Señor, alegrándome de ver las hermosas estrellas:
Tú eres mi padre, y ya que tienes en tu casa cosas tan hermosas, debes enseñármelas. Él me mostraba todas las cosas, me tomaba de la mano y me conducía por todas partes. Era muy natural, yo lo contemplaba todo con alegría, y no miraba ninguna otra cosa. 7. Cuando tenía 1 y 3 años. Mi padre se preocupaba mucho por mí. Me enseñó a rezar y a hacerme la señal de la cruz. Me tenía sobre sus rodillas. Encerraba mis manecillas con un puño y me enseñaba a hacer la pequeña señal de la cruz con el pulgar. Luego abría su mano y me guiaba para hacer la señal de la cruz mayor. Cuando llegué a rezar hasta la mitad del Padre Nuestro, o quizás menos de la mitad, yo lo recibía tantas veces hasta que me parecía que formaba el tiempo de un Padre Nuestro eterno. Me refiero ahora al primer año de mi vida. Siendo de 1 año de edad, caí al suelo. Mi madre había ido a la iglesia de Coesfeld, pero parecía que tuviera el presentimiento de que algo me había acontecido, puesto que en grande ansia volví a casa. Por mucho tiempo no pude caminar. Recién al 3er año de mi vida, curé enteramente de mi mal, el muslo que fue estirado bien, pero ligado tan estrechamente con fajas, que permaneció delgado. A los 3 años solí exclamar con todo mi corazón: «Oh Señor y Dios mío, haz que yo muera, porque todos crecen y se hacen grandes, te ofenden con muchos pecados». Cuando salía de casa me decía: «Oh, si cayeses tú muerta aquí delante de esta puerta, no ofenderías más a Dios». 8. Dolor y compasión por el prójimo. Cuando me sentaba a la mesa para comer, dejaba lo que más me gustaba o alguna parte y decía: «Esto te lo doy a ti, Señor, con todo mi corazón, para que tú des a aquellos pobres que más lo necesitan». Cuando veía a algún niño enfermo, decía: «Si un pobre no pide y no suplica, no recibe limosna. Así tú, Señor, no ayudas a los que no quieren rezar y sufrir. Mira, Señor, yo clamo y ruego por aquellos que no lo hacen por sí mismos». Cuando más tarde preguntaban a Catalina quién le había enseñado estas oraciones, contestó: «No sabría decir quién me las enseñó. El germen de todo esto está en compasión. He sentido siempre íntimamente que todos nosotros formamos un solo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El mal del prójimo me duele de tal modo como si sucediera con el dedo de mi mano. Desde mi infancia siempre he rogado para que las dolencias ajenas viniesen sobre mí. Haciendo esto yo pensaba que Dios no manda ningún sufrimiento sin tener alguna especial razón, y que con este sufrimiento se debe descontar algo. El peor que sucede, que a veces el mal oprime poderosamente a alguno. Yo pensaba que era porque ninguno quiere tomar sobre sus espaldas el mal de otro. Por eso yo rogaba al Señor que se dignase dejarme desconsolar y expiar por mi prójimo, y suplicaba al niño Jesús que me ayudase. Muchas veces tenía, por esto mismo, bastantes dolores. 9. El niño Jesús le enseña diversos trabajos. Cuando yo era niña, el niño Jesús trabajaba conmigo. Recuerdo que desde los 6 años yo hacía lo que hago ahora. Coleccionaba ropa para los pobres. Sabía que tendría un hermanito. Como lo supe, no lo podría decir. Quería entonces darle a mi madre algunas cosas para el niño recién nacido, pero no sabía aún coser. El niño Jesús vino a mí y me enseñó, y me ayudó a hacer un gorrito y otras prendas para el niño. Mi madre se admiró mucho de cómo yo hubiese podido hacer esos trabajos. Recibió lo que ofrecí y se sirvió de esas prendas. Cuando comencé a guardar las vacas, vino un niñito hacia mí e hizo que las vacas se guardasen ellas mismas. Nosotros hablábamos juntos de cosas buenas, cómo queríamos servir a Dios y amar al niño Jesús, y cómo Dios lo ve todo. Yo me encontraba a menudo con ese niñito y nos entendíamos perfectamente. Se cosía, se hacían gorritas y medias para los niños pobres. Yo me encontraba capaz de hacer todos los trabajos que quería, y además tenía todo lo que necesitaba para esos trabajos. A veces venían también algunas monjas a unirse con nosotros, y siempre eran del convento de las Anunciatas. Lo más admirable de esto era que yo disponía y creía hacerlo por mí misma, cuando en realidad era aquel niñito quien lo hacía todo. Nosotros queremos, decía yo y mis compañeritos, representar el cielo sobre la tierra. Queremos hacerlo todo en nombre de Jesús y pensar siempre que el niño Jesús está entre nosotros.
No querremos hacer alguna cosa que sea mala, antes bien, querremos impedirla en cuanto sea posible. Donde encontremos lazos para liebres y trampas para los pájaros, preparadas por los muchachos, las sacaremos para que nos vuelvan semejantes pasatiempos. Queremos poco a poco empezar un mundo nuevo, para que la tierra se convierta en el paraíso. Recordando visiones de viajes a Tierra Santa, reproducía en la arena lugares y cosas sagradas. Si hubiese tenido ocasión desde niña de relatar, sería capaz de reproducir con mi narración la mayor parte de los caminos y lugares de Tierra Santa, puesto que los lugares tan vivamente, siempre ante los ojos, que ningún otro lugar me era tan conocido como los de Palestina. Cuando estaba en el campo o jugaba con otros niños en la arena húmeda o sobre un terreno arcilloso, enseguida erguía ahí un monte Calvario, el Santo Sepulcro con su jardín, un ricachuelo con su puente y cabañas. Recuerdo que hice de barro muchas casitas vacías cuadrangulares y las aberturas de las puertas y ventanas con astillas. Otra vez, hasta que quise hacer la imagen del Señor, de los dos ladrones y de María Santísima al pie de la cruz, pero me abstuve de hacerlo, por parecerme una profanación al intentarlo. Una vez estaba con dos niños jugando en el campo. Queríamos tener una cruz en la pequeña capilla que habíamos levantado con una arcilla para rezar delante de ella, en nuestras oraciones. Queríamos una cruz verdaderamente buena, y no sabiendo cómo conseguirla dije, ya sé cómo la haremos. Tenemos que hacerla primero de madera, después la imprimiremos en la arcilla. Tengo una cobertera vieja de estaño, la haremos derretir sobre los carbones, la derramaremos como si fuera de arcilla y obtendremos una cruz de relieve. Corrí a casa, tomé la cobertura y los carbones. Mientras estábamos en la obra, sobrevino mi madre y fui castigada. 10. San Juan Bautista, niño, acude a jugar con ella. Cuando custodiaba las vacas solía llamarlo de este modo: Juancito el de piel de camello, ven aquí conmigo. Él venía y se entretenía conmigo. Tuve la más clara visión de su vida en el desierto. En conversaciones familiares era amaestrada que imitase todas las acciones de inefable pureza y simplicidad con que tanto había complacido al Señor. Yo celebraba con la más viva realidad muchos maravillosos acontecimientos de su sagrada infancia en la casa paterna del Bautista. En medio de la santa parentela, tenía todas las personas un sentimiento tan vivo y tan real, que con admirable familiaridad me sentía movida de vivo afecto hacia estas personas y las trataba con mayor confianza que a las de mi casa. Siempre desde pequeña, cada año, con todo el tiempo de Adviento, yo acompañaba paso a paso el viaje de José y María, desde Nazaret hasta Belén. Hasta ahora todos los años lo he hecho, siempre en la misma forma. La inquietud que yo tenía por la Virgen Santísima durante aquel viaje era tan grande, y mi compasión por todas las dificultades del camino, tan afectiva y tan viva, cual podía serlo cualquier caso real o aventura que me sucediera en mi juventud. Antes bien yo tomaba más parte y me sentía más conmovida por estas cosas que por cualquier otra cosa que me pudiese suceder, porque mi María era la Madre de Dios y de mi Señor, y María llevaba en su seno al que debía ser mi salud y mi salvación. Todo lo que celebraba era una solemnidad en la iglesia, no era para mí solamente una conmemoración o una atenta contemplación, sino que mi alma era introducida adentro, por decirlo así, en la fiesta, de modo que se celebraba como si los acontecimientos y los misterios se realizasen ante mis ojos, y todo lo veía y sentía como si actualmente sucediese y yo estuviese presente. Dios, que es extremadamente bueno, debe haberse complacido de buena voluntad infantil, porque Él, desde mi niñez hasta ahora, en el tiempo de Adviento, me deja ver todo en la misma forma que ha sucedido. Yo me coloco en un pequeño rinconcito y desde ahí veo todo. Cuando niña me sentía más libre y confiada con todos. Cuando monja fui más reservada y más tímida. Cuando más se lo pedía con íntimo ardor a la Virgen, ella a menudo ponía al niño Jesús en mis brazos. 11. Espera ver a Adán y a Eva en la iglesia. Recuerdo que siendo de 4 años mis padres me llevaron a la iglesia. Yo tenía la persuasión de que ahí vería a Dios y encontraría a los hombres muy distintos de lo que eran. Creí que serían luminosos y bellos, como había visto a Adán y Eva,
Cuando entré miré por todas partes y no vi nada de lo que me había imaginado. Yo creía que el sacerdote en el altar fuese el mismo Dios. Buscaba a María y creía que todo lo que había visto estaría ahí dentro. Tal era mi deseo más ardiente, pero no hallé ahí lo que pensaba encontrar. Más tarde tuve estos pensamientos y miraba algunas mujercitas buenas que llevaban pañuelos en la cabeza y estaban muy compuestas. Pensaba que ellas podrían ser las personas que yo buscaba, pero no lo eran. Pensaba que María debía llevar un manto azul celeste, un velo blanco y un vestido sencillo y blanco. Cuando más tarde tuvo la visión del paraíso terrenal, buscaba en la iglesia a Adán y a Eva, tan bellos como eran antes de la caída. Después pensé, cuando te hayas confesado entonces, los encontrarás. No los encontré tampoco entonces. Finalmente vi en la iglesia una familia de antigua nobleza, muy piadosa. Las hijas estaban vestidas de blanco. Entonces pensé que éstas se asemejaban a algo de lo que buscaba, y tuve para con ellas grande veneración, pero tampoco eran lo que yo quería. Tenía la sensación de que todo lo que ahora veía era feo e impuro. Estaba tan penetrada de esos pensamientos que muchas veces me olvidaba de comer y de beber. Y mis padres decían, ¿qué tiene esta niña? ¿Qué le ha sucedido a nuestra Catalinita? Muchas veces, cuando yo era niña, disputaba con la mayor confianza de Dios y le decía que había hecho tal cosa o hacía aquella otra. No podía concebir cómo Dios hubiese dejado nacer el pecado, ya que Él lo tiene todo en sus manos, sobre todo la eternidad de penas infernales. Me parecía dura sobre todo posible entendimiento. Entonces me sobrevinieron visiones que me instituyeron de tal manera y me amonestaron, que bien pronto estuve convencida de cuán infinitamente justo y amoroso era Dios, y también estuve convencida de que si me hubiese sido posible hacer por mí misma alguna cosa, lo hubiese hecho indeciblemente mal, en todos los casos. 12. Cómo rezaba con su hermano. Cuando era muy pequeña, mi hermano mayor dormía en la misma pieza. Era piadoso y muy a menudo rezábamos junto a nuestros lechos por la noche, con los brazos abiertos. Yo veía frecuentemente a la recámara iluminarse. Cuando había rezado largo tiempo, me sentía como levantada, en alto. Una voz me decía, vete al lecho. Mi hermano a veces me asustaba, pero yo continuaba rezando mucho tiempo. También mi hermano era molestado frecuentemente y asustado por el enemigo infernal. Una vez mis padres lo encontraron de rodillas, con los brazos abiertos y aterido de frío. 13. Sentimiento de repulsión ante las tumbas de paganos. Yo sentía siempre, sin que me hubieran sido narrados antes cosa alguna, repulsión por aquellos lugares que habían sido tumbas de paganos en otros tiempos. Hacia un lugar cerca de nuestra casa, que es llanura y montecillo de arena, donde de mala gana aguardaba a las vacas el pastoreo, porque veía siempre salir de allí un negro y repugnante vapor, como si hubiese ocasionado por trastos quemados, que se extendía por la tierra sin poder elevarse. Observé a menudo una especial oscuridad y vi figuras oscuras que originaban aquella negrura y vagaban de un lado a otro, bajo la tierra, y luego se desvanecían. Pensaba entonces como una niña que está muy bien que tengas sobre la cabeza esa tierra encima, pesada y profunda, así no puedes hacer ningún mal. Más tarde había visto cuando en estos lugares se alzan edificios, salió una especie de maldición de aquellos negros huesos de los muertos. Si los habitantes de estas casas no eran personas piadosas y no estuvieran por la fe ligados y hechos partícipes de bendiciones de la iglesia, y si con este medio no ayuntábamos el mal influjo que nacía de aquellos huesos malditos, cuando por lo contrario querían los moradores alejar el mal por medios no eclesiásticos o por medios supersticiosos, entonces, sin sospecharlo siquiera, venían a ponerse en relación con las potencias infernales, y el maligno espíritu adquiría un mayor influjo sobre ellos. Me es sumamente difícil hacer comprender estas cosas a los demás, porque veo todas las cosas delante de mis ojos, pero los otros se las deben imaginar pensando y reflexionando. Me parece también debe ser difícil comprender cómo para tantos todo se confunde, me parece indiferente, lo sagrado y lo no sagrado, el creyente y el incrédulo, lo redimido y lo no redimido, y cómo todos ellos no ven en las cosas sino la apariencia externa,
es decir, el color, si se puede comer o no comer, sacar ganancia o no, o cosas semejantes. Yo veo y siento todas estas cosas de muy distinta manera. Todo lo santo y bendecido lo veo luminoso y multiplicándose, reflejando luz y difundiendo salud y ayuda. Al contrario, todo lo profano, todo lo maldecido lo veo siempre oscuro, difundiendo tinieblas y ocasiones de perdición. Veo la luz y las tinieblas saliendo, según su naturaleza del bien o del mal, obrar con mucha vivacidad en sentido de luz o de tinieblas. Es en esta forma como todo me es mostrado. La dirección que da Dios a los hombres. No puedo decir de qué modo las visiones de estos cuadros se juntaban, según su significación, con mis ocupaciones externas, pero es cierto que yo hacía una cosa o evitaba otra, sin descuidar nada de lo que me era impuesto y debía hacer en la vida externa. Esto lo he entendido muy distintamente, aunque yo no tenía a nadie que pudiese comprender mis declaraciones a este propósito. Pienso que esto mismo sucede a toda persona que desde la juventud trabaja con celo para llegar a su fin, que es la felicidad eterna, esa dirección que Dios le concede para esta persona invisible. Otros, en cambio, que son iluminados de lo alto, pueden ver esta dirección durante todo su curso, como yo misma la he visto en mí misma y en otras personas. También aquella persona que no descubre esa dirección obrará según ella y recogerá todas las bendiciones, siempre que siga los impulsos, insinuaciones y amonestaciones que Dios te hace llegar por medio del ángel custodio o de la plegaria, del confesor, de los superiores del sacerdote, de la iglesia, o por medio de los acontecimientos y de las disposiciones diarias. La vida ordinaria, donde quiera que yo mirase, no hacía más que mostrarme la imposibilidad de que yo pudiese entrar en un convento. Las visiones, en cambio, siempre y con seguridad me conducían y que yo recibí un interno convencimiento de que Dios lo puede todo y que Él me conduciría hasta la meta. Esto me daba firme confianza. 15. Su manera de vestir y adornarse. Preguntada por el padre Oberenc acerca de su modo de vestir, Ana Catalina respondió: Yo era siempre muy ordenada y limpia en vestir, no por causa de los hombres, sino por respeto y consideración a Dios. Mi madre a menudo no me vestía siempre como yo deseaba. Entonces me iba a mirar en el agua o en el espejo y volví a ordenar mi vestimenta. El vestirse con orden y limpieza hace bien al alma. Cuando en las oscuras mañanas del invierno iba a tomar la Santa Comunión, me vestía con tanto cuidado como en los días serenos, porque esto lo hacía para honrar a Dios y de ninguna manera por el mundo. 16. El Viacrucis de Coesfeld. Una vez fui con una amiga a las 3 de la mañana a recorrer el Viacrucis de Coesfeld. Teníamos que pasar los muros ruinosos de la ciudad. Cuando al volver rezábamos delante de la iglesia, vi la cruz, con todos sus exvotos y dones que pendían de ella, salir de la iglesia y venir hacia nosotras. La he visto clara y distintivamente. Mi compañera no la vio, pero oyó el rumor de todas aquellas cosas que pendían de la cruz. Muchas veces solía ponerme detrás del altar mayor y rezar delante de la cruz milagrosa. Ahí me sucedió a menudo que el Salvador crucificado se inclinaba hacia mí. Yo experimentaba entonces una sensación maravillosamente extraña. 17. Compasión por los enfermos y los pecadores. Desde niña oraba yo por mí misma que por los demás, porque no cometieran pecado y no se perdiera ningún alma. Todo se lo pedía a Dios, y cuanto más Dios me concedía, más le pedía, y nunca me cansaba de pedirle. Era yo muy atrevida en su presencia, pues yo estaba persuadida de que siendo el Señor de todas las cosas, mira con ojos buenos que le pidamos con recta intención. Siendo niña, todavía muy pequeña, tenía que vender las heridas a los vecinos, porque yo lo hacía más suavemente y con más cuidado. Cuando veía alguna llaga decía para mí: si lo oprimo dolerá mucho, pero debe salir. Y yo tuve la idea de chupar las llagas y se curaban. Nadie me ha enseñado esto, me lo sugirió el deseo que tenía de que se curaran.
En el primer momento sentí asco, pero ese mismo asco me movió a vencerlo, porque es falsa como compasión. Cuando vencía pronto el asco experimentaba viva alegría. Me acordaba entonces de nuestro Señor Jesucristo, que así obró por la salud de todos. El médico del monasterio, que era tanto recio de carácter, había increpado durante una pobre señora, que tenía un dedo inflamado, muy maltrecho, y un brazo ya negro por haber descuidado el mal de su dedo. Le había dicho que debía cortarle ese dedo. Muy espantada vino la pobre señora a lamentarse conmigo. Al contarme el caso, implorando ayuda, rogué por ella. Al momento me vino el pensamiento el modo de curarla. Se lo conté a la reverenda madre. Ella me permitió curar el dedo de esa señora, en la estancia del abate Lambert. Tomé de la planta salvia, mirra y hierba Santa María, y las hice cocer en agua con un poco de vino. Luego añadí agua bendita e hice un esplomo en torno al brazo del enfermo. Dios debe habérmelo inspirado, porque al día siguiente el brazo estaba deshinchado y el dedo, que estaba aún malo, lo hice meter en una lejía caliente con óleo. Poco después se abrió y extraje de él una gruesa espina. Muy pronto aquella mujer se encontró perfectamente sana. Yo no puedo tener compasión por una persona que sufre pacientemente, como por un niño que padece con paciencia, porque el padecer con paciencia es el estado más increíble para este cuerpo revestido de pecados. Raras veces nuestra compasión es de todo pura, muchas veces se mezcla repugnancia, propia hacia el dolor, hacia lo afeminado, temor de la turbación que sentimos en nuestro bienestar al ver los padecimientos ajenos. La sola compasión pura fue la de nuestro Señor hacia los hombres. Ninguna compasión humana puede ser pura, sino en estrecha unión con la compasión del Señor. Tengo solo compasión hacia los pecadores, hacia los ciegos de espíritu, hacia los entregados a la desesperación, y hacia mí misma tengo con frecuencia demasiada compasión. Una campesina estaba sujeta a graves penas y a peligro de muerte en cada parto. Ella me quería mucho y se desahogaba con frecuencia conmigo a causa de sus miserias, y yo rogaba de corazón por ella. Mientras yo estaba en oración, recibí un trozo de pergamino, en el cual estaba algo escrito. Tuve también el aviso de que esa pobre mujer llevase sobre su cuerpo aquel fragmento de pergamino. Ella lo usó como le había indicado, y desde entonces tuvo partos felices. Cuando años más tarde murió, según la costumbre de nuestros países, llevó consigo a la tumba aquel pergamino. Pide al Señor un director espiritual. Yo clamaba a menudo al Señor que se dignase mandarme un sacerdote con el cual pudiera abrir enteramente mi corazón. No pocas veces me encontraba en la mayor angustia, temiendo que cuanto pasaba por mí fuera obra del maligno. Caí en las dudas y por temor de ilusiones rechazaba todo lo que tenía ante los ojos, lo que sufría, todo aquello que vivía y que por otra parte me servía de consolación y fuerza. Es verdad que abate Lambert trataba de tranquilizarme, pero como yo me encontraba fuera de toda posibilidad de mostrarle con claridad los acontecimientos, mi modo de vivir, y él conocía poco el alemán, mis angustias se repetían frecuentemente. Todo lo que me sucedía y me era confiado a mí, pobre campesina ignorante, me era incomprensible, aunque por haberlo recibido desde la infancia no debía parecerme extraño, ni maravillarme. Durante los últimos 4 años del claustro, yo vivía en una visión continua, y me concedían de continuo cosas semejantes. Viviendo en este estado, no podía comunicar a las otras personas, las cuales, no habiendo probado ni imaginado cosas semejantes, las tenían sencillamente por imposibles. En ese interno abandono en el que me encontraba, rogué al Señor una vez en la iglesia solitaria, y aquí entendí clara y distintamente estas palabras que me llenaron de profunda emoción. ¿No soy acaso suficiente para ti? 19. Da cuenta del carácter de sus éxtasis. Cuando se me hizo imposible esconder mis sufrimientos y caí en éxtasis delante de las demás hermanas, me encontré una vez en el coro, sin participar en el canto común. Me puse como rígida y petrificada, de modo que caí al suelo. Las hermanas acudieron a transportarme, mientras yo veía una monja vagar por los techos de la iglesia hasta lo más alto caballete donde no era posible llegar.
Después me fue dicho que esa monja era Santa Magdalena de Pazzi, que en vida tenía los estigmas del Señor. Otra vez la vi correr por la sonrisa del coro, otra subir en el altar y aferrar la mano del sacerdote. De todas estas manifestaciones peligrosas fui enseñada sobre mi propio estado y me puse atentamente para no caer en las mismas cosas cuanto fuera posible. Al principio mis hermanas, que nada comprendían de esto, me reprochaban que yo echase a veces la iglesia de boca al suelo, con los brazos abiertos. Esto me pasaba sin que yo lo pudiese impedir, por eso yo buscaba siempre lugares escondidos, donde no pudiesen ver fácilmente observada. Pero unas veces en un lugar, otras veces en otro, yo era arrebatada en éxtasis, quedaba inmóvil y postrada en el suelo, o de rodillas con los brazos abiertos, y en tal posición me encontraba el sacerdote del monasterio. Tenía muchos deseos de ver a Santa Teresa, porque había oído decir que ella había sufrido muchas angustias por causa de sus confesores, y la he visto muchas veces débil y enferma, y escribiendo sobre la mesita o postrada en su lecho. Me parece que existe una íntima manifestación de que Magdalena de Pazzi había sido muy aceptada a Dios, por causa de su ardiente amor y simplicidad. En mis ocupaciones de sacristana me sentía muchas veces arrebatada de improviso y subía. Caminaba y vagaba por los lugares altos de la iglesia, sobre las ventanas, sobre los adornos, sobre las cornisas, a lugares donde parecía imposible llegar humanamente. Yo llegaba para limpiar, para adornar. Me sentía elevada, sostenida en el aire, sin espantarme por ello, porque desde la infancia estaba acostumbrada a probar la ayuda de mi ángel custodio. Muchas veces, volviendo del éxtasis, me encontraba sentada sobre el armario, donde conservaba los objetos de la sacristía. Otras veces volvía en mí en un ángulo, detrás del altar, donde no podía ser vista ni de qué pasar adelante. No puedo pensar cómo podía llegar hasta ahí sin desgarrarme los vestidos, ya que era de difícil acceso. A menudo, al volver a mí misma, me encontraba sentada sobre los caballetes principales del techo. Esto me sucedía generalmente cuando me escondía para llorar. He visto a Magdalena de Pazzi vagar de este modo de un lado a otro y de modo extraño correr por los tirantes sobre caballetes y aún sobre los altares. El padre Obrengen preguntó a Ana Catalina cómo distinguía el éxtasis de los desmayos de debilidad y ella contestó: en los desvanecimientos por debilidad me siento mal y sufro tan fuertemente que el cuerpo me parece estar a punto de morir. En los éxtasis no siento nada corporal. A veces estoy alegre, a veces melancólica. Me alegro de la gran misericordia de Dios hacia los pecadores, que Él busca para traernos del mal y a los que tan amorosamente recibe. La tristeza la siento pensando en los pecados con los cuales es Dios tan horrendamente ofendido. A menudo durante las meditaciones me parece ver el cielo y a Dios en el cielo. Cuando me encuentro en amargura, me parece que el camino por un sendero tan angosto, apenas ancho como un dedo. A los dos lados veo negros abismos, inmensamente profundos. Sobre mi cabeza todo es bello y verde, y un niño luminoso me da la mano y me guía por aquella vía estrecha. Cuando me encontraba en medio de la angustia y la aridez, el Señor me decía: te basta mi gracia. Esto me lo decía al oído de un modo sumamente dulce. Varios casos de bilocación. A menudo, mientras me hallaba ocupada en el trabajo o postrada en el lecho enferma, me encontraba al mismo tiempo presente en espíritu, o en medio de mis hermanas, viendo y oyendo lo que ellas hacían o decían, o en la iglesia delante del Santísimo, cuando en realidad no había dejado mi celda. ¿Cómo sucedía esto? No lo puedo explicar. La primera vez que me ocurrió, lo tuve por sueño. Esto me sucedió al tener 15 años de edad, demorada fuera de mi casa paterna, mientras que me sentía movida a rezar mucho por una joven que necesitaba ser preservada de la seducción. Una vez, en efecto, durante la noche, he visto con esta joven era insidiana, en la angustia que sentía por ella. Corrí a su recámara, eché al servidor de la casa y encontré a la joven, que era una criada, en mayor espanto, el cual se aumentó al verme entrar en la pieza. En realidad, yo no me había abandonado mi lecho, y eso consideré el caso como un sueño. Al día siguiente apareció aquella sirvienta muy tímida y avergonzada delante de mí, sin atreverse a mirarme a la cara.
Más tarde empeoró, me contó todo el caso, con las acciones de gracias y más cordiales. Me dijo que yo había echado al tentador, como yo había entrado en su pieza y la había librado de la seducción. Entonces tuve que pensar que lo había sucedido había sido una cosa, más que un simple sueño. En otras épocas de mi vida me sucedieron frecuentemente casos semejantes. Cierta vez una dama extranjera, a quienes jamás había visto con mis ojos corporales, se me acercó, y cuando pudo hablarme a solas, prorrumpió el llanto y me contó con grande arrepentimiento su culpa y su conversión. Recién entonces conocí a esta dama y su historia como una de aquellas obras de oración que me imponía Dios desde hace mucho tiempo atrás. No solo fui mandada en espíritu tales personas, sino algunas veces corporalmente. En las construcciones anexas al convento habitaban personas seglaras de servicio. Mientras me encontraba tendida en el techo, gravemente enferma, he visto a dos de esas personas juntas, conversando sobre asuntos piadosos, en palabras, mientras en sus corazones se agitaban intenciones perversas. Me levanté en visión y atravesé el convento hasta llegar a la casa anexa, para alejar a esas personas una de otra. Cuando me vieron huyeron espantadas, pero me dejaron, aún después de aquel momento, mala impresión de lo acontecido. Durante el retorno devolví a mí misma y me encontré en la mitad de la escalera del monasterio. Solo con grande fatiga, a causa de mi debilidad, pude llegar hasta mi celda. Sucedió también que una hermana pretendió haberme visto en la cocina junto al fogón, comiendo algo sacado furtivamente de la olla, o comiendo frutas en el jardín. La hermana corrió como un relámpago hasta la superiora para descubrirle lo que llamaba un engaño, pero fui encontrada en mi celda, gravemente enferma. Estas eran cosas causadas de que mi estado fue desagradable a mis hermanas, pues no sabían qué concepto formarse de mí. 21. La oración y la buena voluntad de orar bien. Me encontraba en la iglesia, precisamente en el lugar donde me solía hincar para rezar. En torno mío todo era claro y luminoso. He visto que dos mujeres hermosamente vestidas estaban hincadas al pie del altar mayor, con la cara vuelta al tabernáculo, y me pareció que oraban con mucho recogimiento y piedad. Mientras las miraba rezar con tanta devoción, aparecieron dos coronas de oro, muy resplandecientes, como pendientes de un hilo sobre las cabezas de las dos mujeres. Me acerqué más y vi que una de las coronas que posó sobre la cabeza de una de las mujeres que oraba, la otra corona permaneció suspendida sobre la cabeza de la otra mujer. Finalmente se levantaron ambas y yo les dije que habían orado con mucha devoción. Sí, replicó una, hace tiempo que yo no había rezado tan devotamente y con tanto sentimiento como hoy. La otra empeoró, sobre la cual se le había posado la corona. Se lamentó diciendo que hubiera querido rezar con recogimiento y piedad, pero que se sintió turbada por toda clase de distracciones cuando quería recogerse. Durante todo este tiempo de la oración, dijo, había tenido que luchar contra estas distracciones. Entonces comprendí claramente cómo el buen Dios mira solo el corazón de los que rezan. 22. Le es mostrada la acción del ángel custodio. Debiendo cruzar un puente muy estrecho, miraba con gran temor lo profundo de las aguas que corrían debajo. Pero mi ángel custodio me guió felizmente a través del puente. En la orilla había una trampa armada, y en torno de ella saltaba un ratoncillo. De pronto se sintió tentado de morder el bocado que veía y quedó preso en la trampa. Oh desventurada bestenzuela, dije yo, que por bocado gustoso sacrifica la libertad y la vida. He aquí, me dijo mi ángel custodio, obran los hombres racionalmente cuando por un corto placer ponen en peligro el alma y la salud eterna. 23. Sufre por sus padres y los sana. Recuerdo que mi madre estaba en cama con la cara hinchada muy encendida. Yo me hallaba sola con ella y sentía mucha pena de rodillas en un rincón. Oré fervorosamente y después le até un paño alrededor de la cabeza y volví a rezar. De pronto sentí un agudo dolor de muelas, se me hinchó la cara. Cuando llegaron los demás de casa, mi madre estaba ya restablecida. Yo mejoré después. Algunos años después sentí dolores casi insoportables. Mis padres se hallaban gravemente enfermos. Yo estaba junto a su cama de rodillas, pidiendo a Dios por ellos.
Entonces vi mis manos juntas sobre ellos. Me sentía movida a ponérselas encima, mientras oraba para que sanaran. 24. Compadece a los judíos. Mi padre me llevaba algunas cosas consigo, siendo yo niña, cuando tenía que ir a Kosefet a comprar alguna cosa a la tienda de un judío. Me daba tanta lástima ver que este desdichado, que yo lloraba con frecuencia amargamente, porque los de su raza tienen tan duro el corazón y no quieren hallar la salud. Cuán dignos son de compasión. Los actuales judíos no proceden de aquellos que antiguamente fueran santos, sino ascendientes corrompidos y farisaicos. Siempre estuve profundamente convencida de la miseria y ceguedad de los judíos. Sin embargo, a menudo hallé que se podía hablar muy bien con ellos de Dios. Pobres judíos. Poseyó en un día el germen de la salud, pero no conocieron los frutos. Antes bien los rechazaron y ahora ni siquiera los buscan. 25. Ve la muerte de Luis XVI. Ana Catalina estuvo presente en espíritu en numerosas ejecuciones, prestando consuelo a los moribundos. Al contemplar al rey, Luis XVI exclamó: «Cuando vi a este rey, a otros muchos padecer la muerte con tanta resignación, no pude menos de decir: ¡ah, qué dicha la de suya, verse libre tan pronto de tan cruel tortura!». Pero si refería estas cosas a mis padres, no me creían y me tenían por loca. Muchas veces lloraba yo y oraba de rodillas pidiendo a Dios que se dignara salvar a aquellos a quienes veía en peligro. He visto y experimentado, por la oración confiada, se alejan inminentes y aún remontos. 26. Recibe las participaciones de las almas. Siendo todavía niña, fui conducida por una persona, a la cual no conocía, a un lugar que me pareció el purgatorio. Vi muchas almas ahí que sufrían vivos dolores y que me suplicaban que rogara por ellas. Me parecía haber sido conducida a un profundo abismo, donde había un amplio espacio que me causó impresión de espanto y conmoción. Vi ahí hombres muy silenciosos y muy tristes, cuyo rostro se conocía a pesar de todo, que en su corazón se alegraba, como si pensaran en la misericordia de Dios. Fuego. No vi ninguno, pero conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Cuando oraba con gran fervor por las almas benditas, oía muchas voces que me decían al oído: «Gracias, gracias». Una vez había perdido yendo a la iglesia una pequeña medalla que mi madre me había dado, lo cual me causó mucha pena. Tuve por pecado no haber mirado mejor por aquel objeto, y eso me olvidé de rezar aquella tarde por las benditas almas que más amaban a Dios. Pero cuando fui al cobertizo por leña, se me apareció una figura blanca, con manchas negras, y me dijo: «¿Te olvidas de mí?». Tuve mucho miedo y al punto de hacer la oración la había olvidado. La medalla la encontré al día siguiente bajo la nieve, cuando fui a hacer oración. Siendo mayor, iba a misa temprano a Kosefet para orar y mejorar por las benditas ánimas. Tomaba un camino solitario. Si todavía no había amanecido, las veía de 2 centos oscilar delante de mí, como brillantes perlas en medio de pálida llama. El camino se me hacía muy claro, y yo me alegraba de que las almas estuvieran en torno mío, porque las conocía y las amaba mucho. También por la noche venían a mí y pedían alivio. El modo como se reciben las participaciones de los espíritus es difícil de explicar. Todo lo que se recibe es extremadamente breve. Entiendo más este caso que una sola palabra, que comúnmente de 30. Se entiende el pensamiento de aquel que habla, pero no se ven los ojos, y todo esto es, sin embargo, más claro y distinto a lo que puedo decir. Esto se recibe con una sensación de gozo, como quien en un día de caluroso verano recibiera una brisa fresca. No se puede expresar mejor con palabras. Toda aquella pobre alma me dijo que era breve, como sucede en las comunicaciones de esta índole. Con todo esto, la inteligencia de sus comunicaciones de las almas del purgatorio es de mayor dificultad. Sus voces tienen algo de sofocado y de ronco, como si pasasen por medio de un instrumento que rompe la armonía del tono, o como si uno hablase desde lo profundo del pozo o del fondo de un túnel. Asimismo, el sentido de sus palabras es más difícil de entender, y debo poner más atención a estas voces que cuando se me habla mi guía o el Señor o un santo.
En estos últimos casos parece que sus palabras surgieren y penetran en nuestro interior, como un límpido torrente aéreo. Enseguida se sabe y comprende cuanto dicen. Una sola palabra expresa más el interés del alma que un discurso entero que se pronuncia comúnmente hablado. Ve los diversos misterios de la fe. 27. Teniendo yo de 5 a 6 años, considerando el primer artículo de la fe católica, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Se representaba en mi alma toda suerte de imágenes de la creación del cielo y de la tierra. Veía la caída de los ángeles, la creación de la tierra, del paraíso terrenal, y de Adán y Eva, y su pecado. Creía ya que todos veían esas cosas lo mismo, y hablaban de ellos sin reparo a mis padres, a mis hermanos y a otros niños, hasta que noté que se burlaban de mí y me preguntaban si tenía yo algún libro en el que se estuviesen escritas. Entonces empecé a guardar silencio, creyendo que no convenía hablar de ellas, pero no pensé especialmente sobre esto. Estas visiones se me representaban ya de noche, ya de día en el campo, en casa, andando, trabajando y en cualquier otra ocupación. Una vez estando en la escuela hablé inocentemente de la resurrección de distinto modo del que nos habían enseñado, con seguridad, y creyendo sinceramente que los demás sabían lo mismo que yo, sin sospechar que el conocimiento que yo tenía fuese un privilegio personal. Los demás niños se admiraron y se burlaron de mí, y el maestro me amonestó severamente para que no me imaginara tales cosas, pero yo seguí en silencio con estas visiones, como un niño que contempla una estampa y se la explica a su manera, sin preguntar qué significa esto o aquello, porque así como veían las estampas de la historia sagrada representarse el mismo objeto, ya de una manera, ya de otra, sin que esta diversidad causara mudanza alguna de mi fe. Así pensaba yo que las visiones que tenía eran mi libro de estampas, y las contemplaba en paz y siempre con esta intención, todo para mayor gloria de Dios. Tratándose de cosas espirituales, nunca he creído sino lo que Dios ha revelado y propone a muestra de fe, mediante la Iglesia Católica, haya sido o no escrito, pero nunca he creído lo que he visto en visiones con la misma fuerza con la que propone la Iglesia creer. Contemplaba las visiones, así como en diferentes lugares, miraba devotamente a los pesebres del niño Jesús, considerándolos piadosamente, y sentirme turbada por la diversidad que advertía en uno y otros. En cada uno de los pesebres adoraba al mismo niño Jesús. Lo mismo me sucedía en las visiones de la creación del cielo y de la tierra. De los evangelios y del Antiguo Testamento nunca he retenido precisamente cosa alguna, pues todo lo he visto durante toda mi vida, todos los años, con claridad y puntualmente con las mismas circunstancias, aunque a veces variando la escena. Frecuentemente ocupaba yo el mismo lugar y posición que los demás espectadores, y estaba presente y tomaba parte de los hechos, y variando lugar, pero no siempre estaba en la misma posición, pues muchas veces me hallaba levantada sobre la escena y la miraba desde arriba. Otras cosas, especialmente en las que tenían misterio, las veía yo interior e intuitivamente, y algunas veces las veía en imágenes, fuera de la respectiva escena. Siempre veía yo a través de los objetos de suerte, que ninguno me impedía ver lo que yo había detrás de él sin confusión alguna. Cuando era niña, antes de entrar al convento, tenía muchas visiones relativas al Antiguo Testamento, pero después se hicieron más raras, cada vez más frecuentes, en las que referían a la vida del Señor. Conozco la vida de Jesús y de María desde su más tierna infancia, y he considerado a la Santísima Virgen muchas veces a su niñez, y lo que hacía cuando estaba sola en su habitación, y sé también los vestidos que usaba. En tiempos de Jesucristo, veía yo a los hombres mucho más malos y depravados que ahora, pero en cambio había otros muchos más piadosos y sencillos, que se diferencian de aquellos como el tigre y del cordero. Ahora reina por donde quiera la tibieza y la indiferencia. Entonces la persecución de los justos consistía en ejecuciones y suplicios, ahora en burlas, desprecios y sátiras, tentaciones prolongadas y esfuerzos para corromperlos. El martirio es ahora un suplicio perpetuo. 28. Absorta en Dios. En mi niñez yo estaba siempre absorta en Dios.
Todas las cosas las hacía con interior deshacimiento de ellas, y siempre estaba en contemplación. Aunque fuera con mis padres al campo a trabajar, nunca permanecía en la tierra. Aquí todo era como un sueño, oscuro y confuso, pero lo otro era claridad y verdad celestial. Representémonos al cielo y la tierra, y hagamos todas las cosas en nombre de Jesús, acordándonos siempre de que el niño Jesús está entre nosotros. No hagamos nunca cosa mala. Cuando podamos impedir el mal, impidámoslo. Donde veamos lazos y piedras puestas por los muchachos para atrapar libres y aves, quitémoslos, para que no logren su intento ruin. Demos principio poco a poco a un mundo ciertamente diferente de este, para que la tierra se convierta en cielo. 29. Acompaña a Jesús y a María en sus viajes. Desde mi infancia he acompañado paso a paso durante todo el Adviento a Jesús y a María en su viaje, desde Nazaret a Belén. Todos los años hasta ahora los he acompañado de la misma manera. La solicitud que yo tenía cuando niña por la Madre de Dios durante sus viajes era tan grande, y sentía como ella las penalidades de un camino tan real y vivamente como cualquier otro suceso exterior que me hubiese ocurrido en mi juventud. Verdaderamente esto me ha llegado al alma, más que otras cosas, y estos tomaba tiempo más de mi alma que pudiera sucederme, pues María era mi Madre de Dios, y el Señor en su seno llevaba mi salud. Todo lo que celebraba en las festividades de la iglesia era para mí, no yo un recuerdo motivo de atenta consideración, sino mucho más, pues mi alma era motivada como impulsada a celebrarlas, cual si sus misterios sucedían y yo los sucesos se verificasen en mi presencia. Yo lo veía y lo sentía todo como si realmente me sucediera delante de mí. 30. Amante de las plantas y animales. Nunca he podido admirarme de que Juan el Bautista aprendiese tanto de flores y de animales en el desierto, pues yo siendo niña, todas las hojas y florecillas eran para mí como un libro en el cual sabía leer. Conocía el significado y belleza de sus colores y formas, pero si hubiese hablado de esto, se habrían reído de mí. Cuando salía al campo, solía conversar con todas las criaturas, pues Dios me había dado conocimientos de todo esto, y me elevaba de vista a las flores y de los animalillos. Qué suave era todo eso. Aún yo era muy joven, cuando me dio una fiebre, mas no guardaba cama. Mis padres creían que moriría pronto. Entonces llegó a mí un hermoso niño y me mostró unas hierbas que yo debía elegir y comer, para ponerme buena. Todavía conozco estas plantas, entre ellas había enredaderas. Comí de las hierbas y sentándome chupé del jugo de las campanillas de las enredaderas, y luego me sané. La planta de la manzanilla me gustaba de un modo especial. No sé de qué suave y misterioso tiene para mí ese nombre. La buscaba siendo todavía muy niña, y la tenía preparada para los pobres enfermos que me buscaban y me mostraban sus llagas o alguna herida, preguntándome qué me parecía. Entonces se me ocurría multitud de inocentes remedios, con los cuales recobraba la salud. 31. El sonido de las campanas y su eficacia. Cuando era niña percibía yo como si fueran rayos de bendición los sonidos de las campanas benditas, las cuales tan pronto como eran tañidas quitaban el mal causado por el enemigo del género humano. Creo ciertamente que las campanas benditas ahuyentan a Satanás. Cuando en mi juventud oraba yo en el campo durante la noche, veía a los demonios muchas veces en torno a mí, pero tan pronto con las campanas de Cosfeld todo ocupaban a maitines y advertía que huían. Siempre creí que mientras la lengua de los sacerdotes resonara tan lejos como el de los primeros tiempos de la iglesia, no habría necesidad de que las campanas. Pero ahora es necesario que llamen las lenguas de bronce. Todas las cosas deben servir a Dios nuestro Señor, contribuyendo a la salud y seguridad contra el enemigo de las almas. Jesús ha otorgado su bendición a los sacerdotes, para que esta bendición llegue a todas las cosas, penetrando y obrando en ellas, de cerca y de lejos para su servicio, donde el Espíritu se ha apartado de los sacerdotes, y las campanas son las únicas que derraman bendiciones y ahuyentan a las potestades infernales.
Sucede como en el árbol cuya copa florece, que recibe aún la savia por la corteza, a pesar de que el interior está muerto. El sonido de las campanas benditas es para mí el más santo, más alegre, más vigoroso y suave que todos los demás sonidos, los cuales me parecen turbios y confusos en comparación con aquel. Ni siquiera el sonido del órgano de la iglesia puede compararse con el de las campanas benditas. Nunca he conocido diferencia en el lenguaje de las ceremonias sagradas, porque siempre he entendido no solo las palabras, sino las cosas mismas. Cuando niña el Evangelio de San Juan era para mí como luz y fortaleza, como bandera. En todas las necesidades y peligros, decía yo con firme confianza, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nunca pude comprender, aunque después lo oí de labios de sacerdotes. Esto no puede entenderse. 32. Lugares infestados por demonios. No lejos de nuestra casa hay un lugar completamente estéril, en medio de otras tierras que producen frutos. Cuando siendo niña pasaba por aquel lugar, siempre sentía espanto y me parecía que era lanzada ahí varias veces, caía al suelo, sin saber cómo había sucedido. Veía como dos sombras negras que andaban vagando y los caballos solían espantarse cuando se acercaban. Habiendo experimentado muchas veces cuán temeroso era aquel lugar, pregunté la causa y me respondieron las personas que habían visto ahí cosas extrañas. Esto no era conforme a la verdad. Más tarde me dijo mi padre que durante la guerra de los 7 años habían sido fusilado un soldado de Hannover, que era inocente, el cual había padecido por culpa de otros 2. Cuando oí esto ya había recibido yo la primera comunión. Durante la noche hice oración con los brazos en cruz en el referido sitio. La primera vez esto me costó gran violencia. La segunda vino una figura como la de un perro, se puso su cabeza sobre mi espalda. Yo la miré y vi sus ojos encendidos y su hocico. Temí, pero no me desconcerté, sino que dije, oh Señor, tú que hiciste oración en el huerto en medio de las mayores angustias, tú estás conmigo. El demonio nada puede contra mí. Comencé pues a orar de nuevo, y el enemigo se alejó. Cuando volví a orar en aquel paraje fui arrebatada y como lanzada a una cueva que había cerca, pero tuve firme confianza en Dios y dije, nada puede contra mí, Satanás. Y el demonio huyó. Seguí orando fervorosamente, y desde entonces no he vuelto a ver las sombras, y todo ha quedado tranquilo. 33. Defectos naturales. En mi juventud era bastante vehemente y caprichosa, por lo cual mis padres me castigaban con frecuencia. El mortificar mi propio juicio me costaba mucho trabajo, como mis padres me reprendían tantas veces y nunca me alababan. Y por otra parte, yo oía a otros padres alabar a sus hijos. Me tenía por la hija más desdichada del mundo, y me entristecía pensando si acaso sería mala en la presencia de Dios. Pero cuando veía a otros niños disgustar a sus padres me afligía. Mas luego cobraba ánimo considerando que podía confiar en Dios. Por eso no era yo capaz de hacerlo. 34. Los templarios. En mi niñez, cuando veía por primera vez a los soldados que atravesaban nuestro país, creía que siempre que vendrían de aquellos que yo había visto en espíritu. Es por eso que los buscaba sin cesar. Si no veía entre los soldados que habían visto también religiosos. Llevaban vestidos blancos, con varias cruces y un cinturón del cual pendía una espada. Los vi habitar lejos, entre los turcos, tenían prácticas secretas, a la manera de los masones, y como estos hicieron parecer a muchas personas. Me asombraba no ver jamás soldados como ellos entre las tropas que pasaban, pero después supe que no existían más desde hace tiempo y que eran los caballeros templarios. 35. Las lecciones de su madre. Las primeras lecciones de catecismo las aprendí de mi madre. Su dicho favorito era, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y Señor, dame paciencia y aflígeme después. Estas palabras las he conservado siempre en mi memoria. Cuando jugaba con otros niños decía mi madre, siempre que los niños juegan con modestia unos con otros, los ángeles o el niño Jesús están con ellos. Esto lo creía yo al pie de la letra y no me causaba admiración, así que yo miraba con frecuencia al cielo para ver si venían pronto, y otras veces creía que estaban con nosotros, para que no se fuesen de nuestro lado. Siempre jugábamos juegos moderados y edificantes. Cuando tenía yo que ir a la iglesia en compañía de otros niños, iba delante o detrás de todos,
para no oír ni ver durante el camino ninguna cosa mala. Mi madre me había recomendado esto y exhortado a que entre tanto rezara unas otras oraciones. Cuando me hacía la señal de la cruz en la frente, en la boca, en el pecho, decía yo interiormente: estas cruces son las llaves para que no entre ninguna cosa mala en el pensamiento, ni en la boca, ni en el corazón. Solo el niño Jesús debe tener la llave, y si solo él la tiene, todo irá bien. 36. La conducta de su padre. Mi padre era sumamente recto y piadoso, de carácter severo y franco, al mismo tiempo. La pobreza lo hacía afanarse y trabajar mucho, pero no se inquietaba de cómo mantener a su familia, pues todas las cosas las ponía con filial confianza en manos de Dios, y hacía su dura labor como un criado fiel, sin angustia y sin codicia. Una vez nos refirió que había un hombre muy grande llamado Hun, que iba por el aire. Yo soñaba que veía por encima de la tierra ese hombre, el cual con una pala arrojaba tierra buena en unas partes y tierra mala en otras. Como mi padre trabajaba mucho, me acostumbró desde niña al trabajo. En invierno y en verano, al despuntar el día, yo salía del campo a buscar el caballo. Era una mala bestia, daba a conocer y mordía. Muchas veces huía de mí mismo padre, pero se dejaba sujetar enseguida por mí y aún venía corriendo a mi encuentro. A veces daba yo un salto desde una piedra u otra lugar elevado sobre él y así me llevaba a casa. Solía entonces volver la cabeza para morderme, pero yo lo castigaba y ya no era menester más. También debía conducir con él frutos y estiércol. Ahora no acierto lo comprender cómo, siendo yo a la sazón tan débil niña, podía manejarlo. Mi padre llevaba muchas veces consigo el campo, muy de mañana. Cuando salía el sol se quitaba el sombrero y rezaba y hablaba de Dios, que hacía salir el sol tan hermoso sobre nosotros. También suele decir que es muy funesto y censurable permanece en la cama dejando que salga el sol y nos halle durmiendo, pues de aquí proviene de las casas los cambios, las personas perezosas. Una vez le dije: a mí no me puede suceder esto, pues el sol no da en mi cama. Mi padre repuso: aunque tú no veas, el sol cuando sale, él todas las cosas brilla y sobre todas ellas. Yo meditaba estas palabras. Cuando salíamos juntos, antes del amanecer, me decía mi padre: mira, todavía no ha pasado ningún hombre por aquí, no somos nosotros los parientes. Si tú rezas con devoción, bendeciremos el país y los campos. Es muy hermoso salir cuando todavía nadie ha pisado el rocío. Aún está en el campo la bendición de Dios, porque aún no se ha cometido en él ningún pecado, ni se ha dicho en él ninguna palabra mala. Cuando uno sale al campo y se encuentra hollado en rocío, no parece sino que ve todo manchado y corrompido. Aunque yo era muy pequeña y débil, trabajaba con mis padres o con mis parientes, y en las rudas faenas del campo siempre acertaba a tomar parte de los trabajos más penosos. Recuerdo que una vez repuse en el carro sin descansar unos 20 haces de mies, más pronto de lo que el trabajador más robusto pudiera haber hecho. También trabajaba mucho segando y atando las mieses. Debía salir al campo con mi padre y llevar a caballo y conducir la rastra, hacer todo género de faenas. Cuando dábamos alguna vuelta o nos parábamos decía: «¡Qué hermoso es esto! Mira, de aquí podemos divisar la iglesia de Coesfeld y contemplar el Santísimo Sacramento y adorar a nuestro Señor y nuestro Dios. Desde allí nos está viendo y bendiciendo nuestro trabajo». Cuando tocaban misa se tocaba el sombrero y hacía oración diciendo: «Oigamos ahora misa». Mientras trabajaba decía: «Ahora está el sacerdote en la gloria, ahora llega el Sanctus, ahora debemos pedir con él o aquello y recibir la bendición». Después cantaba o repetía alguna tonada. Cuando yo levantaba las mieses decía: «Se espantan las gentes de oír la palabra milagro, y aquí que vivimos de puro milagro y gracia de Dios. Mira el grano en la tierra, ahí está, y de él sale un tallo que produce 100 por 1. ¿No es este un gran milagro?». El domingo después de comer nos refería al sermón y lo explicaba de un modo muy edificante. También nos leía la explicación del Evangelio. 37. Ve a sus antepasados. He visto el cuadro de mi vida antes de mi nacimiento, es decir, la de mis antepasados, no como árbol genealógico, sino como una cosa que se dilataba sobre la tierra, en toda clase de lugares y condiciones.
He visto salir rayos de uno al otro, y luego reunirse nudos y derramarse en 1000 maneras, de uno al otro. He visto muchísimas personas piadosas, entre ellos, y personas de importancia y otras pobres. He visto también una rama entera de mi familia establecerse en una isla. Eran gente rica, que poseía grandes barcos, pero ignoro dónde estuviesen. Vi en este cuadro mitir muchas cosas y saqué enseñanza en cuanto a transmitir el todo puro a nuestros sucesores y de conservar puro o purificar en nosotros aquello que nos viene de nuestros antepasados. Esto lo reconocí tanto en la sucesión y descendencia carnal como espiritual. He visto también a los progenitores de mi padre. Su madre era una Reinsin, hija de un rico comerciante. Era avara y en la guerra de los 7 años sepultó su dinero cerca de nuestra casa. Conozco más o menos ese lugar. Sé también que mucho tiempo después de mi muerte, cuando otra familia poseerá la casa, ese dinero será encontrado. Esto lo sabía yo desde niña. 38. Trato familiar con el ángel de la guarda. El ángel me llama y me guía, ya a un lugar, ya a otro. Con frecuencia voy en su compañía. Me conduce a donde hay personas a quienes no conozco, o he visto alguna vez y otras veces a donde hay otras que no conozco. Me llevará sobre el mar la rapidez de pensamiento. Entonces, voy muy lejos, muy lejos. Él fue quien me acerca a mí para acompañarme a alguna parte, las más veces un resplandor, y después surge de repente su figura en la oscuridad de la noche, como un fuego artificial que súbitamente se enciende. Mientras viajamos es de noche, por encima de nosotros, pero en la tierra hay vislumbres. Vamos desde aquí a través de comarcas conocidas, a otras cada vez más lejanas, y creo haber recorrido distancias extraordinarias. Llevamos sobre calles o caminamos rectos, ya torcemos por campos, montañas o ríos y mares. Tengo que recorrer a pie todos los caminos y trepar muchas veces escarpadas, pues siempre voy descalza. Mi guía vuela, y unas veces delante de mí y otras veces a mi lado, siempre muy silencioso y reposado. Acompaña sus breves respuestas con movimientos de mano o con inclinaciones de cabeza. Es brillante y transparente, a veces severo, a veces amable. Sus cabellos son lisos, sueltos y despiden reflejos. Lleva la cabeza descubierta y viste un largo traje, resplandeciente como de oro. Hablo confiadamente con él, pero nunca puedo verle el rostro, pues estoy muy humillada en su presencia. Él me da instrucciones y yo me avergüenzo de preguntarle muchas cosas, pues me lo impide la alegría celestial que experimento cuando estoy en su compañía. Él siempre es muy parco en palabras. Lo veo también cuando estoy despierta, cuando hago oración por otros y él no está conmigo. Le invoco para que vaya con el ángel de aquellos. Si está conmigo, digo muchas veces, ahora que me quedaré sola aquí, vete tú allá y consuela a esa gente. Luego lo veo desaparecer. Cuando llegamos al mar y no sé cómo pasar a la orilla opuesta, de repente me veo del otro lado y miro maravillada hacia atrás. Paso con frecuencia sobre las ciudades. Cada vez que el oscuro invierno salía ya tarde de la iglesia de los jesuitas de Coeswell e iba a nuestra casa de Flamsk, a través de nubes de agua y nieve, y sentía miedo, acudía yo a Dios. Entonces veía oscilar delante de mí el resplandor como llama, que tomaba la forma de mi guía. A punto se secaba el piso por donde yo iba. Veía con lágrimas lo que estaba en torno mío, y dejaba de llover y nevar sobre mí, y llegaba a casa sin mojarme. Estaba yo con mi guía en el purgatorio, y veía la gran aflicción de aquellas pobres almas, porque no podían valerse por sí mismas, y cuán poco las socorren los hombres de nuestro tiempo. Indecible es su necesidad. Comprendiendo esto, vine a hallarme separada de mi guía, por una montaña experimentada, tan vivo anhelo y afán de volver a su lado, que casi perdí el conocimiento. Le veía a través de la montaña, pero no podía ir hacia él. Entonces me dijo el ángel, ese mismo deseo que tú sientes, lo sienten esas almas para que les socorra. Llévame muchas veces a las cárceles y cavernas para que hiciera oración. A la vista de aquellos lugares lloraba yo de rodillas y clamaba a Dios con los brazos abiertos hasta que Él se compadecía.
El ángel me exhortaba a ofrecer todas mis privaciones y mortificaciones para las almas benditas, las cuales no pueden valerse por sí mismas y son cruelmente olvidadas y abandonadas por los hombres. Yo enviaba muchas veces a mi ángel custodio, al ángel de aquellos que quienes veía padecer, para que los moviese a ofrecer los dolores por las benditas ánimas. Lo que hacemos por ellos oraciones o obras buenas, al punto se convierte en consuelo y alivio para ellas. Se alegran tanto, son tan dichosas con esto y son tan agradecidas. Cuando yo ofrezco por ellas mis trabajos, ellas ruegan por mí. Me llena de espanto el horrible abandono y el desperdicio que se hace de las gracias de la Iglesia, que en tal abundancia son ofrecidas a los hombres y estos tampoco aprecian, mientras las pobres almas las anhelan y desfallecen a causa del deseo que tienen de ellas. 39. La voz de la obediencia. Cuando me veo conducida durante una visión o estoy ocupada en alguna obra espiritual que me ha sido impuesta, me siento de repente llamada a este mundo oscuro, como por un poder lejano y respetable y santo, al cual no puedo resistir. Oigo la voz obediencia, que resuena en mí dolorosamente. Es verdad, pero la obediencia es la vida y la raíz donde procede el árbol de la contemplación. 40. Visión del efecto de la confirmación. Nos dirigimos a Coesfeld, los que íbamos a ser confirmados. Antes de acercarnos al obispo, estaba yo con mis compañeras a la puerta de la iglesia. Tenía un vivo sentimiento de solemnidad que estaba celebrando, y veía a los que salían de la iglesia, transformados interiormente, aunque en diferentes grados y señalados exteriormente, con el carácter indeleble del sacramento. Cuando entré en la iglesia vi al obispo que resplandecía vivamente. Había en torno suyo como un ejército de poderes celestiales. Brillaba el óleo de la unción, y de la frente de los confirmados salía luz. Cuando fui ungida, sentí un fuego que penetraba por mi frente, y me llegaba al corazón, y me sentí fortalecida. Después he visto varias veces al obispo, pero apenas lo he reconocido. Desde que fui confirmada, nunca pudo mi corazón dejar de pedir a Dios que castigara en mí todas las culpas que Él me mostrase o que yo misma descubriese. 41. Las acechanzas del demonio. Siendo niña y aún después me he visto muchas veces en peligro de perder la vida, pero con el auxilio de Dios siempre he salido bien. Sobre este punto me ha sido dada con frecuencia luz interior, con la cual conocía que tales peligros no nacían de la ciega casualidad, sino que procedían, con permisión de Dios, de las acechanzas del enemigo, y surgían en los momentos en que me hallaba descuidada, cuando no estaba en la presencia de Dios o cuando consentía por imprevisión en alguna falta. Por esta razón no he podido creer nunca que pueda darse la mera casualidad. Dios es siempre nuestro amparo y auxiliar si nosotros no nos separamos de Él. Su ángel siempre está a nuestro auxilio, pero nosotros debemos hacernos dignos de Él, con nuestra voluntad, con nuestras obras. Debemos acudir a Él como hijos agradecidos y no separarnos de Él, pues el enemigo de nuestra salvación anda acechándonos y procura de todos los modos perdernos. Tenía yo a la sazón pocos años, mis padres estaban fuera de casa, me hallaba sola. Había mandado a mi madre que cuidara la casa y no saliera. Vino una mujer anciana, y acaso por curiosear o por hacer algo que yo no viera me dijo: ve a mi peral y saca peras, ven pronto, antes de que tu madre vuelva. Caí en la tentación, olvidé de que mi madre me había mandado y corrí al huerto de aquella mujer, tan apresuradamente que me dio un golpe en el pecho, con un arado que estaba oculto entre pajas, y caí al suelo, sin sentido. Así me halló mi madre y me hizo volver en mí por medio de un castigo sensible. El dolor del golpe lo sentí durante largo tiempo. Más tarde supe que el demonio se había servido de la mala voluntad de aquella mujer para tentar mi obediencia, por medio del apetito desordenado, y que había caído en la tentación, puse en peligro mi vida. Esto me hizo ser muy precavida con la guía y reconocer cuán necesario es al hombre mortificarse y vencerse a sí mismo. Cierta vez yo iba de noche a la iglesia, cuando se me presentó una figura semejante a un perro. Puse la mano delante y recibí tan fuerte golpe en el rostro que me echó fuera del camino. En la iglesia se me hinchó la cara y las manos, se me llenaron de ampollas. Hasta que volví a la casa estuve desconocida.
Me lavé con agua bendita. Camino de la iglesia había un cerco que era preciso salvar sobre una tabla. Cuando llegué ahí una vez de mañana, en la fiesta de San Francisco, vi una gran figura negra que intentaba detenerme. Luché con ella hasta que pasé sin sentir angustias ni temor al enemigo. Siempre me sale al encuentro en el camino y quiero yo de un rodeo, pero no lo consigo. La discordia que reinaba en la familia de Coesfeld me afligía mucho. Rogué por aquellos infelices e hice el viacrucis el Viernes Santo en la iglesia. A las 9 de la noche, se me apareció el demonio en figura humana, en una calle estrecha, y quiso matarme. Llamé a Dios con todo mi corazón y Satanás huyó. El jefe de aquella familia se portó desde entonces mejor con su mujer. Yendo yo muy temprano antes de amanecer, juntamente con una amiga mía, por el campo a hacer oración, en un lugar por donde debíamos pasar, se nos apareció el demonio, en figura de un enorme perro, tan alto como yo, intentando impedirnos el paso. Tan pronto como hice la señal de la cruz, se retiró un tanto, y de nuevo se detuvo. Esta aparición nos tardó un cuarto de hora. Mi amiga estaba tan asustada que se puso detrás de mí temblando, y se abrazó de mí. Por último me dirigí al demonio diciéndole: en nombre de Jesucristo vamos, somos enviados por Dios, y queremos hacer las cosas por Dios. Si tú fueras Dios, no intentarías impedirnos el paso. Sigue tu camino, que nosotras seguiremos el nuestro. Al oír estas palabras, desapareció el monstruo. Mi amiga al ver esto se repuso y dijo: ¿por qué no le has hablado ahí sí desde el principio? A lo cual respondí: tienes razón, no se me había ocurrido antes, y continuamos tranquilamente nuestro camino. Un día yo he hecho una oración con mucho fervor delante del Santísimo Sacramento, cuando Satanás se lanzó junto a mí, sobre un reclinatorio, con tanta violencia que éste crujía con gran ruido. Aunque sentí escalofríos, no logró turbarme. Proseguí mi oración con mayor celo antes y entonces desapareció. Capítulo 2. Su vocación, sus estigmas, sus pruebas. Introducción. En este capítulo concluyen las manifestaciones de la vidente acerca de la vida misteriosa. A las preguntas de sacerdotes y seglares que la asisten, refiere diversos aspectos de su vocación religiosa y las circunstancias en las que se le aparecen los sagrados estigmas de Jesucristo, a semejanza de San Francisco de Asís, cuya estigmatización contempló en una maravillosa visión. Cuenta las pruebas indecibles que debió soportar por causa de las llagas, la lucha contra enemigos, visibles e invisibles, y otros privilegios sobrenaturales que recibió, todo lo cual lo expresa con simplicidad y profundidad sorprendentes. Algunos párrafos podían haber pasado a otros capítulos, como asimismo, en otros capítulos hay numerosos hechos relacionados con su vida, que pudieron haberse incluido aquí, mas debido a la dificultad, casi insuperable, de deslindarlos, por la vinculación que guardan con otras visiones, hemos preferido reunirlos en la forma en que aparecen, que juzgamos la más ordenada posible. 1. Siente vocación por el estado religioso. Todavía era yo muy niña, y ya guardaba las vacas, cosas para mí difícil y penosa, como si sintiera el deseo de dejar la casa y las vacas para servir a Dios a solas, donde nadie me conociera. Se me representó en una visión que yo iba a Jerusalén. De repente se llegó a mí una religiosa a la cual después la reconocí como Sor Juana de Valois, la cual mostraba mucha seriedad, en parte, y tenía consigo un hermoso niño como de mi edad. Comprendí que ese niño no era hijo suyo, porque no le llevaba de la mano. Preguntó yo qué quería, y como yo le referí mi deseo, ella me consoló diciéndome: no temas, mira este niño, ¿lo quieres por esposo? Yo le respondí que sí, y ella me dijo que esperara tranquila hasta que él viniera, y que yo sería monja. Esto me parecería imposible, pero ella me aseguró que entraría en un convento, pues para mi esposo no había nada imposible. Entonces lo creí como cosa cierta y segura. Cuando volví de la visión, traje tranquilamente las vacas a casa. Esto se me ofreció en pleno día. Tales visiones nunca me inquietaban. Creía que todas las tenían como yo. Nunca he pensado en las diferencias que hay entre las visiones y el trato real con los hombres. 2. Otra visión la conforma en su propósito de hacerse monja. Había hecho de mi padre el voto de regalar todos los años un ternero cebado al convento de la Anunciación de Coesfeld. Cuando llevaba mi regalo solía ir yo con él.
En el convento las monjas me hacían sencillas bromas. Me ponían en el torno, le daban vuelta hacia adentro para obsequiarme. Luego le volvían fuera, preguntándome en broma si quería quedarme con ellas. Siempre les respondía que sí, y nunca quería salir del convento. Entonces me decían ellas: la primera vez que vengas te quedarás con nosotras. Aunque era muy niña, cobré, sin embargo, mucha afición en ese convento, en el cual reinaba el orden. Cuando oí la campana de la iglesia del convento, hacía oración, con la intención de unirme y mi devoción a las piadosas monjas. De esta suerte entré en íntima relación con el monasterio de la Anunciación. En cierta ocasión estaba yo guardando un rebaño de vacas a las 2 de la tarde. Era un día muy caluroso de verano. El cielo se había oscurecido. Amenazaba una tormenta y tronaba. Las vacas estaban muy inquietas con el calor y las moscas. Yo me hallaba muy apurada porque no sabía qué hacer con aquel rebaño de casi 40 vacas, que a mí, débil niña, me daba mucho trabajo que comieran entre las zarzas. Estas vacas eran de los labradores de la aldea, cada uno de los cuales tiene que guardarlas tantos días. Son las cabezas que posee. Siempre yo las guardaba o estaba en oración o en contemplación, caminando a Jerusalén o a Belén, donde en realidad era más conocida que en mi propia casa. Ahora, cuando estalló la tempestad, me retiré detrás de una pequeña colina de arena, donde había enebros y me pude ocultar. Oré ahí y se me ofreció una visión. Llegó a mí una religiosa entrada en años, vestida en el hábito de la Anunciación, y habló conmigo. Me dijo que no se honra a la Madre de Dios con solo adorar y llevar y traer sus imágenes, ni con decirle toda clase de palabras piadosas, sino que deben imitar sus virtudes, su humildad, su amor y su pureza. Me dijo además que orando en los peligros y tempestades no hay refugio mejor que las llagas de Jesús, a las cuales había tenido ella siempre íntima devoción, y que había recibido la gracia de sentir los dolores de esas llagas, pero no había manifestado esto en ningún hombre. Me dijo que siempre había usado, sin que nadie lo supiera, camisa de crines de 5 clavos sobre el pecho y una cadena en la cintura, que siempre había tenido oculta su devoción. También me habló de su especial devoción a la Anunciación de María, y me dijo que le había dado a entender que María, desde su más tierna niñez, había tenido vivo anhelo por la venida del Mesías, y que solo había deseado ser esclava de la Madre del Señor. Me refirió además que había visto la Anunciación del ángel. Le comuniqué cómo yo la había visto, y así nos hicimos amigas. Todas las cosas las habíamos visto de igual manera. Serían como las 4 de la tarde, cuando volví de la visión. Las campanas del convento estaban tocando. La tempestad había pasado. Las vacas se hallaban reunidas y tranquilas. No se habían mojado. Entonces hice por primera vez el voto de ser religiosa en el convento de la Anunciación. Pero luego me resolví estar más lejos de mi familia, y nada dije de esta resolución. Después conocí en mi interior a mi amiga. Era Juana, y supe también que había sido obligada a contraer matrimonio. Luego la vi muchas veces, especialmente cuando en dicho estaba yo en Jerusalén y a Belén. Entonces me juntaba con ella, y más tarde con Francisca y Luisa. 3. Aparición de Jesucristo. Unos 4 años de entrar en el convento, estaba yo al mediodía de la iglesia de los jesuitas de Coesfeld, arrodillada delante de un crucifijo, en la tribuna del coro, orando con fervor. Me hallaba abstraída interior en la meditación, cuando vi salir del altar, donde estaba el Santísimo Sacramento, en el tabernáculo, y llegué hacia mí al celestial esposo, bajo la forma de un mancebo resplandeciente. En la mano izquierda tenía una guirnalda de flores, y en la derecha una corona de espinas. Él me la puso en la cabeza, contra la cual me oprimió con ambas manos. Jesús desapareció y yo empecé a sentir un molesto dolor alrededor de la cabeza. Pronto tuve que salir de la iglesia, pues el sacristán hacía largo rato que andaba haciendo ruido con las llaves. Una amiga mía que estaba arrodillada a mi lado debió haber notado algo en mi estado. Cuando llegamos a casa le pregunté si veía alguna herida en mi frente y le referí en general la visión que había tenido y el dolor que sentía desde entonces. Ella no vio nada en mí, aún pareció admirarse de lo que yo le dije, porque ya conocía en mí semejantes estados, aunque sin tener idea clara de su sentido. Al día siguiente tenía la cabeza hinchada, por encima de los ojos y las sienes,
hasta las mejillas y sentía vivísimos dolores. Estos dolores y la hinchazón se renovaron con frecuencia y muchas veces me duraban días y noches enteras. La sangre que salía alrededor de mi cabeza no la advertí, hasta que mis compañeras dijeron que me durara la venda, pues la tenía llena de manchas como herrumbes. Dejé que mis compañeras creyeran esto y me puse la venda de tal manera que ocultó felizmente la sangre, hasta entrar en el convento, donde solo lo ha visto una persona, que me ha guardado fielmente el secreto. 4. Se enferma y recibe un libro maravilloso. Desde aquella hora empecé a enfermar. Vomitaba con mucha frecuencia y estaba muy triste. Como andaba tan anhelosa e inquieta, mi madre me preguntó qué tenía. Yo le declaré terminantemente que quería entrar en el convento. Mucho le desagradó este propósito y me preguntó cómo quería entrar en un convento, no teniendo bienes algunos y estando delicada de salud. Luego fue a quejarse a mi padre y ambos trataron de quitarme por todos los medios la idea de ser religiosa. Me describieron la vida del claustro como una cosa sumamente difícil para mí y me dijeron que una pobre labradora, como yo, sería desatendida. Respondí: aunque nada tengo, Dios es todopoderoso y lo llevará a cabo. La negativa de mis padres me llegó tan a lo vivo que mi enfermedad se agravó y hube de quedarme en la cama. Durante esta enfermedad vi una vez al mediodía, cuando penetraba el sol por la pequeña ventana de mi habitación, llegarse a mi lecho un santo varón y dos religiosas. Los tres tenían figuras resplandecientes. Me traían un libro grande, como un misal, y me dijeron: si sabes leer en este libro, verás lo que es propio de una religiosa. Yo respondí que lo leería, y lo puse sobre mis rodillas. Estaba en latín, pero yo lo entendía todo, y lo leía con mucho afán. Ellas me dejaron el libro y desaparecieron. Las hojas del libro eran de pergamino, y estaban escritas con letras rojas y doradas. Habían las imágenes de santos de tiempos antiguos. Su encuadernación era amarilla y no tenía broches. Este libro lo llevé conmigo cuando entré en el convento y lo leía con atención. Luego que había leído alguna parte de él me lo quitaban. A veces entendí que me decían: ahora tienes que leer tantas hojas. En los últimos años veía yo este libro, cuando he arrebatado algún lugar que se refería a las predicciones y escritos de los santos profetas. Este libro me era mostrado entre muchos libros proféticos de todo el mundo y de todos los tiempos, como la parte que yo tenía en estos tesoros. Igualmente veía cómo estaban guardados ahí otros consuelos y auxilios, que de vez en cuando había yo recibido y poseído largo tiempo. Ahora, me quedan todavía 5 hojas para leer, pero necesito reposo para penetrar su sentido. 5. Obstáculos a su entrada en religión. La vida ordinaria me mostraba que podía dirigirme a donde quisiera, pero entrar en un convento era imposible. Por el contrario, las visiones me conducían ahí siempre y cada vez con más seguridad. Siempre conocí yo en lo íntimo de mi alma que Dios todo lo puede y que Él me conduciría hasta el fin, lo cual me daba mucho ánimo. Creo que a todos los que desde su juventud procuraran el celo alcanzar su fin, que es la bienaventuranza, les sucede lo mismo, si bien es invisible en la manera como Dios los dirige. Aunque no vean esta dirección, obran conforme a ella, reciben todas las bendiciones, tan luego como siguen los impulsos, las inspiraciones, las ideas que Dios les da por medio del ángel de la guarda, o en la oración, o por medio del confesor, o de los superiores sacerdotes de la iglesia, así como por los acontecimientos accidentes de la vida. Una vez quiso mi hermano mayor que fuese en su compañía al baile. Como yo me negaba resueltamente a complacerle, se disgustó mucho y se encolerizó conmigo, y salió de casa muy descontento. Pero pronto volvió. Se postró de rodillas delante de mí, en presencia de mis padres, y me pidió perdón. Antes de esto nunca habíamos estado discordes, después nunca hemos vuelto a discutir. Como una vez me dejase conducir por falta condescendencia a tal diversión, sentí suma tristeza y anduve ahí en medio desesperado. Verdaderamente no estaba ahí presente con el espíritu, pero experimentaba tanto tormento como si estuviera en el infierno, y sentía tal turbación que no quise permanecer más tiempo. Sin embargo, no me fui, temiendo que no me convenía irme, y que yéndome llamaría la atención.
así que permanecí ahí un largo tiempo. Entonces me parecía como si me llamara desde afuera mi celestial esposo y yo huyera de él, y como mirando alrededor lo buscara. Lo hallé bajo unos árboles, triste y airado, con el rostro desfigurado y cubierto de sangre. «Qué infiel eres», me decía. «Cuánta amargura me causas. Qué mal me tratas. ¿No me conoces ya?» Yo le pedía perdón y veía lo que debía hacer para evitar los pecados ajenos. Debía arrodillarme en un rincón y orar con los brazos en cruz, o ir a un lugar donde podía impedir que se cometieran pecados. 6. Reprende a la Virgen su falsa condescendencia. Cuando por falsa condescendencia me dejé conducir otra vez a una diversión, era tanto mayor la fuerza que experimentaba para alejarme de ahí, cuanto mayor empeño ponían mis compañeras en retenerme. Huí de ahí, pues me pareció como si la tierra quisiera tragarme. Estaba indeciblemente turbada. Apenas había atravesado las puertas de la ciudad y tomado el camino que conduce a mi casa. Se llegó a mí una mujer admirable y me dijo, con grave ademán: «¿Qué has hecho? ¿Qué vida es esta? Te has desposado con mi hijo y no has de tener ninguna parte alguna con él». Luego se acercaba el hijo con el rostro desfigurado y triste, y sus censuras me partían el alma, pues yo había estado en tan mala compañía mientras él me esperaba sufriendo. Lloré y creí morirme de dolor, y rogué a su madre que pidiera perdón por mí, prometiéndole ya no volver jamás tan condescendiente. Y ella en efecto lo pidió y fui perdonada. Prometí de nuevo no concurrir en tales reuniones. Entonces me dejaron, después de haberme acompañado largo trecho. Yo estaba en mis 5 sentidos, y ellos hablaron conmigo, como pudiera haber hablado cualquier persona viva. Sentía mortal turbación, y fui a casa llorando a gritos. A la mañana siguiente me reprendieron por haber salido sola. Finalmente logré la tranquilidad. Vino a manos de mi padre el librito en el cual leyó que los padres no deben llevar a sus hijos semejantes diversiones. Fue tanta su aflicción entonces que lloró amargamente diciendo: «Dios sabe que yo creía que era algo bueno». Yo misma hube de consolarle lo mejor que pude. Mis padres me hablaron también de matrimonio, hacia el cual sentía yo gran aversión, ocurriéndose que acaso esta aversión provenía por temor de las penalidades que trae consigo este estado. Sin embargo, si fuera voluntad de Dios, decía yo, que lo abrazara, tales penalidades habrían de serme agradables. Empecé a pedir a Dios que quitara de mí aquella aversión, si era voluntad suya, que yo coincidiera con mis padres y me casara. Pero entonces crecía todavía más en mí el deseo de entrar en el claustro. Al párroco y a mi confesor les había manifestado esta duda, pidiéndole consejo. Ambos me dijeron que si no tenía ningún hermano ni hermana que cuidara de mis padres, no había entrar en el convento contra su voluntad, pero como mis padres tenían muchos hijos, yo conservaba mi libertad, así que permanecí firme en mi propósito. 7. Entra en la casa de Sondheim para aprender el órgano. Para admitirla en el convento, las monjas le exigieron la dote de costumbre, o bien, que fuera útil tocando el órgano de la fundación de la comunidad. Como no era rica para hacer el voto de pobreza, entró como criada en la casa del organista Sondheim para aprenderlo. Nunca llegué a tocar el órgano. Yo era la criada y nunca lo aprendí, porque apenas paraba en la casa, pues buscaba la manera de ayudar a los que padecían trabajos y miseria. Servía como criada, hacía todas las cosas y daba todo lo mío. ¿Cómo aprendí a pasar hambre? Muchas veces pasaban 8 días sin ver el pan. Nada le fiaba, ni aun por el valor de 7 cuartos, a la familia del organista Sondheim. Todo lo que había ganado cosiendo se acabó, y llegué a pasar hambre. De mi última camisa. Mi buena madre tuvo asimismo compasión y me llevaba huevos, manteca, pan y leche, con lo cual me bien. En cierta ocasión me dijo mi madre: «No sabes la aflicción que nos causas queriendo a toda cosa irte a un convento. Cuando miro el lugar que en casa ocupabas, se me parte el corazón, pues eres mi hija». Yo le respondí: «Dios te pague, madre mía, que yo nada tengo con qué pagártelo, pero es mi voluntad de Dios que sean sustentados los pobres por mi medio. Ahora Dios proveerá, todo lo que dado Él sabrá ayudarnos a todos». Y mi madre volvió a estar contenta. Muchas veces pensaba yo: ¿cómo podré entrar en un convento si no tengo nada y todas las cosas me son contrarias?
pero después, dirigiéndome a Dios, decía: yo no sé valerme más que tú, que has suscitado en mí este deseo, le darás cumplimiento. Ve la cruz del Salvador. Esta aparición me causó espanto, sentí escalofríos, pues miraba alrededor y veía la cruz ensangrentada, no con miradas interiores, sino con ojos corporales delante de mí. Me vino entonces con mucha viveza el pensamiento de que Dios quería anunciarme, con esta aparición, algún trabajo muy grande. Temí y vacilé, pero el triste aspecto de mi Salvador venció mi resistencia y me sentí firmemente resuelta a conformarme con todo, por amargo que fuese, con tal de que el Señor me diera paciencia. 9. Hace profesión de religiosa agustina. Yo no tenía que disponer, acudí a mis padres y hermanos, pero ninguno quiso darme nada, ni siquiera mi buen hermano Bernardo. Todos vinieron sobre mí y levantaron la voz como si los hubiera arruinado con aquella fianza, pero la deuda había que pagarla antes que yo hiciera los votos. Yo no cesaba de pedir a Dios que se compadeciera de mí, hasta que por fin tocó el corazón de un hombre piadoso, que le dio 3 táleros. Mi hermano lloró y después de muchas veces, por haber sido tan duro conmigo. Vencido al cabo este obstáculo, terminamos los preparativos para hacer los votos. Se presentó, por último, otra dificultad. La reverenda madre me anunció a mí y a Clara Sondheim que hacían falta algunas cosas que habían de traerse de Münster, por las cuales era preciso que cada uno de nosotros pagara 3 táleros. Esto me turbó mucho porque no tenía dinero. En mi apuro fui a quejarme al abate Lambert, el cual me dio 2 escudos. Cuando volví a mi celda, muy contenta, y encima de la mesa 6 táleros. Los 2 escudos se los llevé a mi amiga, que tampoco sabía cómo reunir la cantidad exigida, pues nada poseía. 8 días antes de la presentación de la Virgen en el templo, el segundo día de la novena, que precede esta fiesta, en cuyo mismo día del año anterior habíamos tomado el hábito, Clara Sondheim y yo, hicimos la profesión religiosa de agustinas en el convento de Angenberg, en Dulce, en el año 1803, y desde ese día fuimos consagradas esposas de Jesucristo, bajo la regla de San Agustín. Después de la profesión volvieron mis padres a ser buenos conmigo. Mi padre y mi hermano vieron a Dulce y me trajeron de regalo 2 piezas de tela de hilo. Mi piadoso y severo padre, con toda mi familia, había llevado mal que yo entrara en el convento. Me había dicho al despedirme de él que pagaría con gusto mi entierro, pero que en el convento nada me daba. Ahora cumplía su palabra, pues aquella tela era la mortaleja con que habían de sepultarme en el claustro. 10. Ver la causa de ciertas enfermedades de los animales. Como una vez hubiera en aquella pequeña ciudad una gran mortandad de vacas, las gentes llevaban a su ganado a cierta casa para que las curasen, pues la mayor parte de los animales morían. Una mujer vino a mí lamentándose y llorando, y me pidió que rogara por ella y por los pobres labradores. Cuando hice oración, vi los establos de aquellas personas, y las vacas sanas y enfermas. Vi también cuál era la causa del mal y la eficacia de la oración para remediarlo. Muchas vacas estaban enfermas, en castigo del orgullo y falsa seguridad de las gentes, que no sabían que Dios puede dar y quitar los bienes, y para exhortarlos a penitencia. Yo pedí a Dios que se dignara corregirlo de otra manera. Vi además muchas vacas enfermas, a causa de la maldición y envidia de los que querrían mal a sus prójimos, lo cual sucedía especialmente entre aquellos que no se cuidaban de dar filialmente gracias a Dios por los bienes que poseían, ni de cómo pedirle su bendición. Junto a estas vacas vi yo una como oscuridad, en la cual se deslizaban sombras negras y siniestras. La bendición no solo consiste en descender de la gracia de Dios sobre nosotros, sino también en quitar los efectos de la maldición. Las vacas que, según había visto yo, habían sido perdonadas por la virtud de la oración, se diferenciaban de las demás en algo como luminoso, y de las que se curaban vi salir un vapor oscuro, así como vi oscilar cierto brillo luminoso sobre las que habían sido bendecidas desde lejos por la oración. Vi por último que de repente cesó el contagio. El ganado de aquella mujer salió de todo ileso. 11. Recibe remedios sobrenaturales. Los remedios los recibía yo de mi guía y también de mi celestial esposo, de María y de los santos. Yo recibía ya en brillantes botellitas, ya en forma de flores, capullos y hierbas,
también en pequeños trocitos. A la cabecera de mi lecho había una repisa de madera, donde hallaba yo admirables medicinas, cuando tenía alguna visión, y aún, estando despierta a la vida natural. Muchas veces los manojos de hierbas olorosas y delicadas, sobre toda ponderación, estaban junto a mí, a mi cama, o los tenía yo misma, en la mano, cuando volví en mí. Yo tocaba las tiernas y verdes hojas, que no sabía que iban a aplicarse. Con su buen olor me confortaban o me comía de ellas o las ponía en agua y bebida. Siempre notaba alivio y estuve curada el tiempo necesario para ejecutar algún trabajo. 12. Recibe diversos objetos de modo sobrenatural. Además recibí imágenes, figuras y piedras de los seres que se me aparecían, los cuales me instruían sobre de modo de hacer uso de tales dones. A veces estos dones eran puestos en mis manos o sobre mi pecho, y me daban fuerza y consuelo. Muchos de ellos podía poseerlos largo tiempo y aún darlos a otro para que se curasen, lo cual yo hacía de vez en cuando, pero sin decir cómo los había obtenido. Todos estos dones son hechos reales, que ciertamente sucedieron, pero el modo en que a mí me sucedió no lo puedo explicar. Fueron cosas ciertas, y como tal los tomaba yo para honrar a aquel que por compasión de mí me los enviaba. Durante la enfermedad que después padecí, que me dio mi celestial esposo, una piedra blanca y transparente en forma de corazón, del tamaño de un tálero, donde estaba la imagen de la Madre de Dios, con el niño en color rojo, azul y dorado. La piedra era lisa y dura, la imagen muy delicada, y su rostro tan consolador que me curé. Yo la guardé en un bolsillo de cuero, y la llevé conmigo largo tiempo, hasta que me fue sustraída. Después recibí un anillo que él mismo me puso en el dedo. Tenía una piedra preciosa, con la imagen grabada de su Santísima Madre. Lo poseí largo tiempo hasta que él me lo sacó del dedo. También he recibido semejante don del santo patrón de mi orden, el día de su fiesta, y yo me hallaba en mi cama, con vivos dolores. Y estaba próxima la hora en que la comunidad iba a recibir la Sagrada Comunión, y nadie creía que yo pudiera comulgar. Pero sentí como si fuera llamada, y fui a la iglesia y recibí con las demás el Santísimo Sacramento. Al volver a mi celda caí desmayada, en tal estado y vestida, y no sé quién me recostó en el lecho. Se me apareció San Agustín y me dio una piedra brillante y transparente en forma de haba, en la cual sobresalía de manera de grano un corazón rojo con una cruz. Se me dio a entender que el corazón había de ponerse tan claro como el resto de la piedra. Cuando desperté me vi en esta piedrecita en la mano. La puse en un vaso de agua y bebí a menudo de ella, y me vi curada. Después me quitaron la piedrecita. 13. Vi a Jesús en la Santa Hostia. Muchas veces he visto brotar sangre de la cruz en la hostia, y lo he visto con toda claridad. Otras veces he visto al Señor aparecerse en la Sagrada Hostia en forma de niño sonrosado y resplandeciente, como un relámpago. Al recibir la Santa Comunión veo con frecuencia al Salvador acercárseme como esposo y de desaparecer luego que yo he recibido el Santísimo Sacramento. Y siento la mayor suavidad de su divina presencia. Cuando Jesús entra en el pecho de los que comulgan, se funde con alma a semejanza de azúcar, como se deshace en el agua. Tanto más íntimamente penetra, cuanto más vivo el deseo del que lo recibe. 14. Oración para después de cometer una falta. A pedido del Deán Overbeck, Ana Catalina le dio cómo acostumbraba a orar después de cometer alguna falta. Oh Madre de mi Salvador, tú eres por dos razones Madre mía, pues tu Hijo me dio a ti misma por Madre, cuando dijo al apóstol San Juan, he aquí a tu Madre, y por eso me he desposado con tu Hijo. Ahora habiendo desobedecido a tu esposo, tu Hijo, me avergüenzo de comparecer en tu presencia. Ten pues compasión de mí, ya que es tan bondadoso tu corazón maternal. Pídele que me perdone, que a ti no te negará mi perdón. Yo soy el hijo pródigo, Dios mío. He disipado la herencia que tú me diste. No soy digna de llamarme hija tuya. Compadécete de mí, recíbeme de nuevo. Te lo pido por mi dulcísima madre, que también es madre tuya. 15. Las oraciones en latín. No puedo usar las oraciones de la iglesia traducidas al alemán, pues así me parecen más lánguidas y pesadas. Cuando hago oración no me sujeto a las palabras de ninguna lengua.
pero durante toda mi vida me han parecido muchas más claras y profundas las oraciones latinas de la iglesia. Estando en el convento me alegraba al pensar que íbamos a cantar y rezar en latín. Entonces sentía más vivamente la solemnidad y veía todo lo que cantaba, especialmente cuando cantábamos en latín la letanía luterana. Veía yo admirables visiones, uno tras otro, todos los símbolos de María que se nombran en ella. Me parecía que pronunciaba yo estas imágenes porque lo sentía al principio con gran temor, pero estas visiones pronto me causaban gracia y alegría, que realzaban mucho mi devoción. He visto las imágenes más admirables.